A pasar el susto de un gran terremoto. Preguntémoselo a Danilo Villegas. Vamos. Porque está con el profesor Barriento. El que más sabe en Chile tal vez de terremotos y sismos. Adelante, Danilo. Claro, Gonzalo, estamos acá con el director del Centro Sismológico Nacional, don Sergio Barriento, con quien estamos hablando acá. También monitoreando que en los últimos 20 minutos se ven diversas réplicas que siguen ocurriendo. Me decía usted que esto que vivimos, que se vivió ayer en el norte del país, este 7.3, es el segundo más grande en los últimos 8 años. Hace mucho tiempo que no se vivía un movimiento de este tipo. Buen día, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, es correcto lo que usted dice, en el sentido de que este ha sido, magnitud 7.3, ha sido el evento sísmico más importante, más grande, de mayor magnitud, desde el 25 de diciembre del 2016, en que ocurrió el terremoto de Melinka, o del sur de Chiloé. Con magnitud 7.6. En ese sentido, ahí estábamos viendo que se han mantenido las réplicas. Bueno, también nos puede mostrar cómo se llama todo lo que estamos viendo ahí y que se ve que en los últimos minutos se sigue moviendo esto. Bueno, justamente nosotros con ese sistema estamos monitoreando el pulso, estamos tomando el pulso a Chile, en el sentido de que cualquier sismo que ocurra en el país va a ser captado por las estaciones que hemos instalado, y eso nos permite conocer las características del sismo, la ubicación, latitud, longitud, profundidad, más el tamaño, más la magnitud del sismo. De modo que este sistema, que nos permite ahora prácticamente revisar todo el país con sismos de magnitud 3.0 o superior, podemos decir en qué parte tiembla más y en qué parte tiembla menos. Y justamente esta zona donde ocurre el terremoto de ayer, el terremoto de anoche, es una de las zonas sísmicamente más activas del país, junto con otra zona un poco más al norte también, pero gran parte de la sismicidad que nosotros observamos mensualmente proviene de este lugar. Don Sergio, desde el estudio los saludan, está con retorno también don Sergio Barriento. Sí, gusto saludarlo, profesor Barriento. Mire, varias preguntas, la gente está inquieta. Usted decía que además se está hablando en otros países de este terremoto ya que afecta a la zona norte de nuestro país. Preguntarle si hubo esta seguidilla de temblores que anunciara, que anticipara. No siempre esa seguidilla de temblores, este enjambre sísmico, es la antesala de un fuerte remesón, pero en este caso hubo algo que pudiera anticiparlo. Y la otra pregunta es si efectivamente se puede saber si ya se liberó toda la energía acumulada eventualmente en esa zona. Bueno, respecto a la primera pregunta, el norte, justamente esta zona es una de las zonas más activas, sísmicamente más activas del país. Es donde ocurre gran parte de la sismicidad, y que ocurre regularmente en el país, ocurre en la zona norte. Yo diría que justamente en la zona donde ocurre el sismo de ayer, y un poco más al norte, digamos, también en profundidades del orden de poco más de 100 kilómetros, son las zonas donde ocurren más sismos por unidad de tiempo que en cualquier otra parte en el país, cuando no hay réplicas de un terremoto en otro lugar. De modo que no llama la atención que existan esta sismicidad en este lugar. La magnitud sí llama la atención porque no ocurren regularmente. Sin embargo, ha habido terremotos importantes en esa zona en el pasado. En diciembre del año 1950 hubo un terremoto de magnitud cercano a 8, cerca de Calama, en la misma región. De modo que incluso estas magnitudes alcanzan valores superiores en este lugar. Respecto a qué es lo que se espera en las próximas horas, uno pensaría que el sismo principal ya ocurrió. No podemos anticiparlo, pero si nos basamos en otras secuencias que han ocurrido en el pasado, lo más probable que ocurra es que estas réplicas que están ocurriendo sigan distanciándose en el tiempo, haciéndose cada vez menos frecuentes y hasta desaparecer, pero que en esa zona, como es tan activa, van a seguir, hay un nivel de background, de sismicidad, sí, que va a seguir ocurriendo regularmente. Profesor Barriento, los saludo por acá, Daniel Silva. Nos hemos visto algunas veces en el pasado. Profesor, lamentablemente acá es importante también que podamos explicar lo siguiente. Algunos dicen, bueno, con esto se liberó la energía, y el concepto de la recurrencia, que significa que más o menos cada 100, 120 años hay un terremoto 8 o superior, o cada 200 y 400 uno 9, magnitud 9 o superior. Por lo general entiendo, y a ver si usted nos puede explicar, que esto se refiere a otro tipo de terremotos que son en la zona de subducción. En el caso de intraplaca, la verdad es que no está tan estudiado, por lo tanto, adelantar o decir que con esto ya se acaba cualquier probabilidad, digamos, de terremoto en la zona, no sería correcto, ¿no es así? Usted tiene toda la razón, Daniel.
En realidad, lo que se habla de la hipótesis, o ya la tesis de brechas sísmicas, corresponde a los sitios donde hay interacción entre ambas placas, es decir, la placa de Nazca penetra bajo la placa sudamericana, es ahí donde se acumula la energía y esa es la zona de contacto entre ambas placas. Eso ocurre en los primeros 50 kilómetros de profundidad, digamos, ¿no es cierto? Es una zona en diagonal o inclinada en la cual se acumula la energía y esta se libera como usted dice, cada 100, 150, 200 años, dependiendo del tamaño del terremoto o incluso superiores, centenas de años, cuando se trata de temblores de magnitud 9 o superiores, como el caso de 1960, que tiene periodo de recurrencia de 300 o más años. Sí. En el caso de los terremotos como el de ayer, o el terremoto de Chillán, al cual se haría referencia anteriormente, son sismos que ocurren al interior de la placa que subducta y esos no los conocemos, no sabemos muy bien cómo se generan y si tienen recurrencia. La impresión es que cuando hay una sismicidad de magnitud 8, aparentemente rompe toda la placa, se fisura toda la placa y esa parte probablemente no vuelva a tener terremotos, así que tiene que acumularse en otra parte de la placa que subducta. Pero eso todavía, recién tenemos estos instrumentos instalados que nos permiten, recién digo los últimos 20 años, Profe, tenemos instrumentos que nos permiten ver con detalle lo que está sucediendo en estos terremotos más grandes. Sergio, no son muy frecuentes, ¿eh? Los terremotos grandes de magnitud 8 no son muy frecuentes en Chile, pero existen de esta profundidad, de profundidades intermedias o mayores que 160 kilómetros. Sergio, los grandes terremotos o algunos de los más grandes que ha tenido Chile, de hecho, son lo que se conoce como subducción, ¿no? Ahí en la fosa y generan muchas veces tsunami, pero me gustaría que nos cuentes así brevemente también, porque terremotos intraplaca como este han dejado o han causado grandes desgracias en Chile. Yo les decía, por ejemplo, Chillán, 1939, que dejó, bueno, las cifras están viéndose históricamente, pero entre 8.000 y 24.000 personas muertas, Chillán según viejo, las estadísticas. Chillán nuevo, Exactamente. O sea, devastador, pues. Sí, es correcto. Dentro de la historia de Chile, uno de los terremotos más devastadores con consecuencias de víctimas fatales ha sido justamente el terremoto de Chillán de 1939, enero de 1939. También ha habido otro, como decía, el terremoto de 1950 en la cercanía de Calama, el terremoto de Tarapacá del año 2005, ¿no es cierto? También fue otro terremoto importante, y así ha habido varios en el pasado. De hecho, bajo la ciudad de Santiago también han ocurrido terremotos de este tipo. En 1945, en septiembre de 1945, ocurrió magnitud 7.1. Así es que estos terremotos existen en toda la región, yo diría que le llamamos intraplaca de profundidad intermedia. Sergio, son distintos que los terremotos de contacto. Sí, quiero aprovechar algo, perdón. Me quiero salir un poco libreto porque, Sergio, es importante que tú le digas a la gente, aprovechando esta instancia, nuestro país es uno de los más sísmicos del mundo. Siempre miramos para Japón, miramos para México y decimos porque ellos tienen alerta temprana de otro tipo de sismos que son los que ocurren más cerca de la fosa. Es cierto, pero esos también ocurren en Chile y son devastadores. Por lo tanto, ¿por qué no aprovechas de llamar también a la autoridad a que apoyen con los recursos? Ustedes están llevando adelante un piloto para poner sensores en el mar, en cables de fibra óptica, pero no ha avanzado esto lo suficientemente rápido. ¿Por qué? Porque no hay lucas. Entonces, aprovecha de contarnos muy brevemente eso y hacer el llamado para que estemos alertados. Bueno, en realidad estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para conocer de mejor manera, monitorear de mejor manera la sismicidad de nuestro país. Y uno de esos elementos que ha sido recientemente desarrollado en el mundo es utilizar la fibra óptica como detector de sismos, como si fuera un sismómetro. Y en ese sentido estamos realizando, gracias al aporte y el apoyo de GTD, estamos utilizando una fibra óptica que nos permite conocer los detalles de las rupturas cuando ocurren cerca en el fondo marino, donde está ubicado el cable. Exacto. De modo que eso nos permite conocer desde la otra perspectiva. Para nosotros es muy difícil instalar instrumentos en el fondo marino y que esos instrumentos entreguen información en tiempo real. El aprovechar esta fibra óptica es fantástico para un país como el nuestro. Estamos haciendo todos los esfuerzos y esperamos en el futuro
poder, una vez que estén desarrolladas las técnicas para hacer este mecanismo operacional, poder incorporarlo a las tareas regulares del centro sismológico, que es una de las tareas que queremos realizar, porque el aporte es extraordinario de esta nueva tecnología. Director, le queremos agradecer su tiempo, está trabajando, salió de su oficina para atendernos en el Mucho Gusto a esta hora y también aclarando las dudas en torno a este movimiento sísmico que se vive durante la noche de ayer y que nos tiene alerta también a cómo se sigue comportando, ¿no es cierto?, este fenómeno. Con la imagen en vivo de Mario Pérez, muchachos, seguimos con ustedes. Muchas gracias ahí al profesor Barrientos, gracias a ti.